Los cambios en las regulaciones de la Fórmula 1 para 2022 son bastante extensos y además de introducir nuevos elementos emocionantes, también traen cambios que se inspiran en diseños del pasado. Junto al tan aclamado regreso del concepto de efecto suelo, está el resurgimiento de las cubiertas de las llantas. La F1 espera que esto ayude a suavizar la turbulencia que normalmente crean la rueda y el neumático, y así ayudar a reducir la estela general generada por el auto líder cuando otro lo persigue. Sin embargo, las cubiertas de las llantas utilizadas en 2022 estarán muy lejos de la complejidad de lo que hemos visto en el pasado, ya que los equipos tendrán poca influencia en su diseño. En este video vamos a ver cómo y por qué los equipos han utilizado las cubiertas de las llantas en el pasado. Como puede verse en esta ilustración de Giorgio Piola, los orígenes de la cubierta de la llanta de la rueda datan mucho antes de lo que algunos podían esperar. Ferrari experimentó con ellos en 1990 durante la calificación en Monza. Sin embargo, el equipo no pudo usarlos en las condiciones de la carrera, ya que los frenos se habrían sobrecalentado, dado que no tenían ningún sistema o lugar por el que pudiera escapar el calor generado al frenar. Se necesitaría más de una década para que reapareciera otra solución parecida y fue nuevamente en Ferrari. Esta vez vino con un ligero cambio, ya que el equipo introdujo un diseño para la rueda trasera del 248 F1 que presentaba un carenado de llanta poco profundo. Al igual que las cubiertas reintroducidas para 2022, el carenado giraba con la rueda, con una cubierta que ocupaba toda la llanta menos la sección central para permitir el acceso a la tuerca en las paradas. Esta idea no pasó desapercibida para otros equipos como se puede ver aquí, con Toyota y Toro Rosso desplegando sus propias versiones en Imola y Silverstone respectivamente. Habiendo protestado previamente por el diseño, Renault también introdujo su propia versión del carenado de la llanta de la rueda trasera en 2007. En 2007, Ferrari introdujo una cubierta de llanta de rueda mucho más compleja en el Gran Premio de Gran Bretaña, ya que era estática en lugar de girar con la rueda. La cubierta estática abrió muchas oportunidades nuevas para el equipo en términos de desviar el flujo de aire que pasa a través del conjunto del conducto del freno, con una abertura creada en la parte inferior trasera de la cubierta diseñada para dirigir el flujo de aire e influir en la turbulencia creada por la rueda y el neumático. Este no era de ninguna manera el simple sistema de carenado de llanta que el equipo había estado usando hasta ese momento y que otros habían copiado. Este era ya un sistema complejo que incorporaba varios componentes para ayudar a dirigir el flujo de aire interno, incluida una fila de álabes guía, mientras que todo el eje, la tuerca y la pistola de la rueda tenían diseños a medida para adaptarse al nuevo sistema. Además, la cubierta tenía una forma convexa en lugar de plana, para que el flujo de aire que pasaba por el exterior de la rueda no tuviera un efecto adverso. Si bien Ferrari no hizo ningún cambio drástico en la disposición a partir de 2008, otros tomaron nota y una gran cantidad de nuevos diseños llegaron a la parrilla. El diseño de McLaren incluía una salida en el cuarto inferior delantero de la cubierta de la llanta, no en la parte trasera. Obviamente, esta fue una elección basada en sus diferentes demandas aerodinámicas. La versión de Honda incluía la posición de salida trasera, aunque un poco más grande, pero curiosamente, también tenía un pequeño deflector superpuesto en la esquina delantera inferior. Toyota cambió las cosas desde una perspectiva de diseño en la parte trasera del TF108 cuando introdujo una cubierta similar a un ventilador en el Gran Premio de España. Los cambios reglamentarios introducidos en 2009 no anularon la capacidad de los equipos para usar cubiertas de llantas y algunos equipos optaron por optimizar sus diseños preexistentes, mientras que otros desarrollaron versiones nuevas aún más complejas. Al pensar en cubiertas de llantas en Fórmula 1, quizás el Brown GP001 de ese año sea el automóvil que primero nos viene a la mente a la mayoría. Sus cubiertas de llantas de color amarillo fluorescente realmente destacaron en aquella temporada. La cubierta de la llanta de la rueda delantera de Force India tenía más forma de cuña y tenía un deflector proyectado hacia adelante. En la parte trasera Force India desplegó una cubierta de llanta con forma de ventilador, similar a la que ya habíamos visto en el Toyota el año anterior. La Fórmula 1 optó por prohibir las cubiertas de llantas a partir de 2010, ya que no solo habían contribuido al fracaso general de las regulaciones que en 2009 se habían introducido, sino que también eran una solución extremadamente costosa como para ignorarla en un punto en el que los equipos buscaban controlar el gasto. Además, también hubo varios fallos e incidentes en boxes que contribuyeron a su desaparición por motivos de seguridad. A pesar de ello, Ferrari encontró una manera de ajustar el comportamiento del flujo de aire sin las cubiertas de la llanta. Agregó un par de aros al diseño de la llanta de la rueda para 2010, que otros equipos no pudieron copiar ya que las ruedas eran un componente homologado. Las cubiertas de llantas volverán a partir de 2022 y las ruedas pasarán a ser de 18 pulgadas. El diseño abombado es un compromiso que disminuye algunas de las ineficiencias aerodinámicas creadas por la rueda y el neumático, al tiempo que las hace más fáciles de manejar para los mecánicos durante las paradas en boxes. ¿Qué te parecen estos cambios? Deja un comentario y danos tu opinión.